bautizada el miércoles 12 de diciembre de 1648. Mi fe de bautismo me califica como Inés, hija de la Iglesia, para ampararme como niña nacida de la unión no matrimoniada de mis padres. Nací en la alquería de San Miguel Nepantla, una hacienda que rentaba mi abuelo materno a los frailes dominicos, como también lo hacía con la hacienda de Panamá, ambas por 3 generaciones. Primero el abuelo materno, a la muerte de este la abuela, más tarde nuestra madre, y finalmente mi medio hermano Diego, porque mi madre tuvo otro lazo sentimental con don Diego Ruiz Lozano. Acuérdome que en aquellos días en que vivíamos en el caserón, nos sentíamos dueños de nuestro mundo, rodeados de multitud de criadas de las Indias, de esclavos de Angora y del campo. Pasé luego a vivir a la gran Ciudad de México, en una casa muy elegante y rodeada de criados vestidos como españoles, muy cerca de la catedral. En la gran ciudad todos los caminos apuntaban hacia el Virrey. Todos los domingos asistíamos a misa. Primero, al amanecer lo hacían criados e indios. Más tarde lo hacía mi familia, cuando asistiera el Virrey Marqués de Mancera. Ahí conocí a su esposa, doña Leonor Carrera, una gran dama. Ella era dama de la reina Mariana en España. Tenía pocos años mayor que yo. ¿Acaso por eso fui invitada a ser damita de corte cuando apenas tenía 14 años y vivir en el palacio? Pronto me sentí muy cómoda en mi nueva residencia, porque había otras jóvenes como yo y nadie me hacía sentir inferior, aunque ellas estaban más acostumbradas a los remigos de la corte y yo más al gusto por la lectura. En el palacio había muchos libros y a la virreina le gustaba juntarnos a leer. No tendría yo los 17 años cuando el virrey tuvo la ocurrencia de convocar a maestros y alumnos de la Real Universidad para que me hicieran preguntas. No se trataba de un certamen, sino de un pasatiempo. Yo contesté todas las preguntas con el poco conocimiento que tengo. Y los virreyes aplaudieron complacidos, aunque yo me sentí muy poco satisfecha con mi logro. Una de las cosas realmente difíciles de la historia del periodo virreinal en América es determinar datos exactos sobre las fechas de nacimiento de las personas, porque no nos llevaban a registros civiles, nos llevaban las iglesias, las capillas. Y una cosa que nos pasa un montón, y lo vais a ver a lo largo de esta cosa, es que todo el mundo se llamaba igual. Claro, ahora estamos hablando de Juana Inés de la Cruz, pero no vamos a hablar de otra Juana de la Cruz, vamos a hablar de una María Luisa y luego de otra María Luisa, igual que ahora todo el mundo tiene más o menos el mismo nombre, menos yo, pues no he conocido muchos Alfonsos. Bueno, ya Sor Juana nos ha contado un poco sobre su infancia. Lo más importante realmente que sabemos sobre la infancia de Sor Juana es que creció en una familia de la élite novohispana, ¿vale? Para entender un poco la época de formación de Sor Juana, hay que entender 2 grandes factores culturales de la sociedad de la época colonial en México. La primera de ellas es la élite. ¿Cómo era la élite? ¿Quiénes eran los de la élite? La élite novohispana era una élite criolla. Habían pasado ya 150 años de la conquista, varias generaciones, es decir, ya había habido tiempo para que se establecieran nuevas dinámicas de dominación, por decirlo de alguna manera, en las que quienes estaban arriba, en la cumbre, eran pues los hijos de españoles, que ahora denominamos criollos, pero ellos a sí mismos se denominaban españoles, porque ellos eran hijos de españoles peninsulares que ocupaban pues la élite política, pero sobre todo la élite económica, ¿vale? Sor Juana formaba parte de esa segunda élite económica criolla. Y es muy interesante entender que esa élite funcionaba de una forma muy organizada. Sor Juana nos ha contado cómo cuando era niña fue a vivir a la capital, ¿vale? El hecho de que la corte del virrey trajera gente desde pequeñitos, niños, y sabemos que tuvo que ser pintado antes de 1692. Un biombo que nos muestra el corazón de la antigua Ciudad de México. Por un lado tenemos el Palacio de los Virreyes, lo que ahora sería el Palacio Nacional Mexicano, es el mismo edificio, solo que un poquito diferente, y por otro lado tenemos la Alameda Central de la Ciudad de México, que todavía existe, solamente que ahora es el doble de grande, ¿vale? ¿Cómo sabemos que fue pintado desde 1692? Bueno,
Pues porque en 1692 hubo una revuelta, no la llamaría yo revolución, fue una revuelta popular en contra del virrey, y en esa revuelta popular se destruyó buena parte del Palacio de los Virreyes y se incendió esto que veis aquí, ¿vale? Este pequeño balcón de madera que se ve que se llamaba el Balcón de la Virreina, que fue construido en 1660. En este balcón la virreina y su corte, porque la virreina también tenía su propia corte femenina, seguramente se asomaban discretamente para ver el trasiego de la Plaza Mayor de la Ciudad de México, que podéis ver aquí. Entre ellas, pues el Panián, el antiguo mercado en el que sobre todo se vendía comida, porque es México y nos encanta comer. Y luego también, pues el paso de la gente de muchas castas y de muchos orígenes económicos. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, mostrar el carrito este que nos estáis viendo desde ahí, si lo veis lo vais a ver. El carro este que está tirado por 6 caballos, que era un privilegio exclusivo del rey. Pero recordad que el virrey era el representante del rey. Probablemente este biombo fue pintado en la época en la que Sor Juana vivió aquí, ¿vale? Y sabemos, es muy probable que Sor Juana misma haya pasado horas y horas de su infancia y de su juventud en este mismo balcón mirando el trasiego de la capital. Y luego venid por aquí y quiero que os fijéis en la Alameda de la Ciudad de México. ¿Qué es la Alameda? Quien haya estado en la Ciudad de México, pues seguramente la ha visitado, donde está el Palacio de Bellas Artes ahora. Y podemos ver a mucha gente caminando alrededor de la plaza. ¿Vale? ¿De qué virrey? Del virrey Antonio de Toledo, el mismo virrey que Sor Juana nos ha contado hace rato que la llamó a vivir a la corte. María Luisa de Toledo tendría más o menos la misma edad que Sor Juana, probablemente fuese un poco menor que ella. Seguramente ellas convivieron en la corte, en la capital, en el palacio de los virreyes. A lo mejor fueron amigas, a lo mejor se llevaban mal, a lo mejor se pelaban a veces, no lo sabemos realmente. Pero a mí me gusta mucho este cuadro porque nos habla mucho de cómo vestía la élite en esta época. Probablemente Sor Juana llevaba más o menos el mismo aspecto, porque finalmente Sor Juana era de la élite y esta es la hija del virrey. ¿Cómo era la moda de esta época? Pues las mangas abullonadas, el jubón central, que era una especie de corsé primitivo, todavía no era un jubón, y luego la gran falda con el guardainfantes, esta prenda tan común en la época de los Austrias y que ya las meninas lo tienen mega exagerado, ¿vale? Este cuadro probablemente se pintó cuando María Luisa de Toledo cumplió 15 años, que en esta época se hacía una gran fiesta para la mujer porque era, digamos, el momento en el que alcanzaba la madurez sexual, se presentaba a la sociedad, entonces se hacía una gran fiesta, se le ponían sus mejores galas. En esa época había una expresión que era como que las mujeres calzaban chapines, ¿vale? Que era un calzado particular que solo podían llevar las mayores de 15 años, que eran unos tacones que era imposible moverse con ellas. Para mí llama mucho la atención porque en México todavía en muchos lugares se celebran los 15 años exactamente y todavía se les pone a las chicas unos vestidos que parecen de princesas como si llevaran guardainfantes, ¿no? Para que veáis que al final muchas de las dinámicas sociales de esta época todavía las seguimos manteniendo en un país como México, cosa que en España prácticamente se ha perdido, ¿vale? La mayoría de las mujeres de la élite llegó a España probablemente tras el matrimonio de María Luisa de Toledo. María Luisa de Toledo se casó con un noble español y vino con todas sus cosas, con todo su ajuar a España. De hecho, la exposición que se hizo sobre ella fue con todas las cosas que se trajo y seguramente este cuadro venía con ello, ¿vale? Después se donó a un convento y en las desamortizaciones del siglo XIX pasó a formar parte de las colecciones de los museos. Milagro del matrimonio, casadas con sus maridos y dedicadas a darles hijos, preferentemente varones. Y si escribían, pues que nadie las leyese, y menos las publicara. Y morir como una abuela casta, aunque su marido no le hubiera sido tanto. ¡Qué despropósito! Dejé claro por qué me entré a monja. Lo sabía el arzobispo Fray Payo, mi amigo, quien me envió de confesor a nada más y nada menos que don Antonio Núñez de Miranda, su propio confesor y el de los virreyes. Con su guía acabé siendo novicia en el convento de Nuestra Señora del Carmen la Antigua. Entré un 24 de agosto de 1667. Me acompañó el virrey y su esposa. Sin embargo, 3 meses después opté por salir. Fue terrible. El 8 de febrero de 1668 decidí ingresar al convento de San Jerónimo y Santa Paula, santos patronos que tanto yo admiraba. Ella era una mujer viuda tan rica como inteligente y él era traductor de los evangelios, del griego y del arameo al latín. Pensé, bendita misión, y porque ellos pudieron, debo yo aprender a hacer. Un año después, el 8 de febrero de 1668, profesé como monja
Y ese día me revistieron con flores el pelo y me pusieron un vestido más parecido al de una novia que al de una monja. Claro, sentirme esposa y de Cristo me cambió la vida, me hizo ser fiel a su llamado. Se agrió mi relación con mi confesor, don Antonio. Él quería una monja muda y sin deseos de escribir. Y yo suspiraba en sonetos, escribía solo versos. Él era una asceta y quería que yo fuera mística. ¿Cómo serlo si Dios no quería eso para mí? Él me guió hasta Las Veras hasta que le escribí una carta defendiendo mi libertad. Él se rasgó las vestiduras y propagó rumores sobre mi rechazo. Nos lo dijo porque era la única salida digna que tenía, ¿no? Las mujeres de la élite en esta época tenían, tanto en España como en la Nueva España, esto era igual aquí, básicamente dos salidas: casarse o hacerse monjas, ¿vale? Quedarte solteras no era una opción. Ambas tenían pros y ambas tenían contra. 18 años, cuando entró al monasterio, se hacía una gran ceremonia que se llamaba profesión de fe, y es una cosa que todavía se hace hoy en día, ¿vale? Yo tengo 4 tías monjas y las 4 me han contado cómo fue las de ellas, y se sigue poniendo, se viste un vestido especial, que ahora mismo casi siempre son hábitos blancos, como si fueran de novias, y antiguamente se les ponían estas coronas de flores, ¿vale? ¿Por qué? Porque la corona de flores es un símbolo del matrimonio desde la Edad Media, ¿vale? Y que se fue perpetuando, ya no en la sociedad laica, pero sí en las órdenes religiosas. Y las monjas, cuando entraban a un monasterio, se decía que se casaban con Jesús. Mis tías monjas te dicen: no, es que yo estoy casada con Jesús, te lo dicen porque es así como se entiende. Pero para las monjas de la élite novohispana en esta época, pues era todo un evento, era toda una fiesta, ¿vale? Toda la familia volcaba mucho dinero en esto, y las familias que tenían más dinero, pues hacían esta clase de retratos, por supuesto, ¿vale? Y son tan comunes estos retratos que hay todo un género pictórico que se llaman los cuadros de monjas coronadas, igual que hay cuadros de castas, ¿no? Por ejemplo, pues hay cuadros de monjas coronadas. En el Museo de América, desafortunadamente, pues no tenemos muchos, pero por ejemplo en el Museo Nacional del Virreinato en México tiene una colección como de 180 cuadros de monjas coronadas, para que os hagáis una idea, ¿vale? Algunas de ellas incluso se les hacía cuando se morían las monjas, después de muertas, ¿vale? Entonces se les vestía de forma especial y se les retrataba con algunos de los atributos de la regla que ellas profesaban, ¿vale? En este caso, pues una palmeta para representar la pureza, al niño Jesús para representar a la fe, y luego se les ponía un escudo, no sé si os habéis fijado, Sor Juana lleva un escudo, ¿vale? Que se llaman los escudos de monja, que también es una cosa muy típica del mundo virreinal, que generalmente ella era quien elegía lo que iba a aparecer en ese escudo de monja de acuerdo a sus propias devociones, ¿vale? Ahora, ¿quién es ella? Porque ella no es nuestra Sor Juana, pero es otra Sor Juana, ¿vale? Nuestra Sor Juana se llama Sor Juana Inés de la Cruz y esta se llama Sor Juana de la Cruz. Cuando las monjas entraban a un convento, también se cambiaban el nombre, ¿vale? Se añadían el apelativo Sor, de que ahora ya soy una monja, y luego se añadían después como un apellido devocional, ¿vale? Porque Sor Juana se llamaba Juana Inés de Asbaje, pero se cambió el nombre a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿vale? Esta es otra Sor Juana que curiosamente es bisnieta de Hernán Cortés. Si os fijáis en el texto que pone aquí abajo, lo describe quién fue su padre, quién fue su abuelo, y ella fue, y el abuelo fue hijo del mismísimo capitán general don Hernán Cortés. Entonces, al final estamos hablando de otra persona, evidentemente, de la élite novohispana. Y es que es súper importante entender que esta clase de monasterios eran espacios de élite, ¿vale? Los monasterios eran sitios que tenían patrocinios de los nobles, de los virreyes, porque dar dinero a los monasterios daba mucho prestigio, y a su vez los monasterios ese dinero muchas veces lo dedicaban a la labor social, a la caridad, a educar a los pobres, a ayudar a los enfermos, porque todo eso también daba mucho prestigio político. Hay que entender una cosa que pasaba tanto en España como en América, y es que entre las órdenes religiosas había bastante competencia económica y competencia por prestigio, porque la orden religiosa que más prestigio tuviese, más influencia. Confieso que de todas las mujeres que conocí, después de la admiración que siento por mi madre, gana la virreina María Luisa, amiga fervorosa, modelo de generosidad. Ella tenía mayor alcurnia que su marido porque ella era la condesa de Paredes y él, Antonio de la Cerda, aunque virrey solo era conde de Laguna.
Cuando llegaron en 1680, el cabildo me pidió que diseñara el arco triunfal del pórtico de la catedral. Ese fue mi Neptuno alegórico, donde comparé al nuevo virrey con Neptuno y a María Luisa con Anfitrite, la diosa del mar. Ella había luchado mucho por darle un hijo varón al virrey. Pronto tuvo un hijo en 1683 que lo llamó José. Fue bautizado 3 días después en catedral, justo en el mismo lugar donde fue bautizado el beato Felipe de Jesús. 3 meses después de ese nacimiento se estrenó mi festejo a los empeños de una casa, con poemas a la virreina y al recién nacido José. Después se estrenó Amores más laberinto. Todas esas comedias fueron escritas por órdenes desde el poder. Villancicos, hubo muchos, tantos que ya ni los cuento. María Luisa partió para España en el mismo año de la muerte de mi madre. Doble dolor recibí en ese infausto 1688. Ella había recopilado algunos textos míos, porque en mi poder apenas se halló borrador alguno. Y bien entrado el verano siguiente, me dio un brinco el corazón. Llegó a mis manos mi primer libro, Inundación Castálida. Su título me sobresaltó porque yo no era merecedora de las fuentes de Apolo. Alguien me dijo que yo era la primera mujer en ser publicada. Eso no me gustó, porque mujeres escribiendo habemos muchas, pero pareciera que publicando solo soy yo. El arzobispo debió ojear mi libro para permitir que la priora lo dejara entrar en el convento y yo pudiera leerlo, pero nada de eso pasó. Yo no quise leerlo. ¿Para qué? Si ya sabía su contenido. Pero mis hermanas sí lo leían y me hacían sentir incómoda con sus parloteos. Mi segundo libro se publicó en 1692, también en Madrid, con 2 autos sacramentales, 2 comedias, amén de múltiples poesías, todas dedicadas a mi María Luisa. Los confesores me dijeron que mi problema era pensar demasiado. Para probar que eso no era cierto, escribí Divino Narciso, porque el camino de la teología también está abierto para las mujeres. Amar a Cristo con el cantar de los cantares. Después escribí Primero Sueño, cuya idea filosófica muestra cómo puede otear la razón, el alma y la razón. Dormir el alma y solotear con la razón. Eran como 2 pruebas para mí. Por eso cerré el largo poema con la frase: el mundo iluminado y yo despierta. Ven, porque vamos a ver esto. Bueno, como ya nos dijo Sor Juana, estáis poniendo atención, ¿eh? En 1680 ella publicó Neptuno alegórico, ¿vale? Bueno, más que publicarlo, porque no lo publicó propiamente, lo pasó a edición. Neptuno alegórico era para que os hagáis una idea de la cabeza que tenía Sor Juana, era una especie de manual para construir un arco del triunfo escrito en soneto, ¿vale? O sea, imaginaos, nunca jamás se le había dado este encargo a una mujer. El Arco del Triunfo era un monumento de madera que se construía en la Catedral de México cuando llegaba un nuevo virrey, ¿vale? Y este encargo siempre se le daba a hombres, muchos de ellos muy importantes, como Luis de Sigüenza y Góngora, otro escritor mexicano muy importante. Pues a ese nivel se consideraba ya Sor Juana. Es decir, aunque no hubiese publicado nada, todo el mundo sabía que era muy buena y que escribía muy bien, tanto que se le dio este encargo, ¿vale? Y Neptuno alegórico es difícil de leer ahora, pero es muy interesante ver cómo ella hace una analogía de los nuevos virreyes que van llegando, Tomás de la Cerda y su mujer María Luisa, y cómo lo compara él con Neptuno, el rey del mar, porque él viene de como 20 años después de la muerte de Sor Juana y se pintó aquí en España, ¿vale? Seguramente estaría basado en algún trabajo de alguien, pero si os fijáis, esta Sor Juana es muy parecida a la otra, ¿vale? Porque es verdad que al final son retratos un poco genéricos.
Este cuadro en particular está basado en un retrato muy importante que está en el Museo Nacional de Historia de México, que es un cuadro atribuido a Miguel Cabrera, que es uno de los pintores, o el pintor novohispano más importante de todos, que es un retrato del cuerpo entero, gigantesco, de Sor Juana precioso, y como casi todos los retratos de la élite novohispana de esta época, tiene una pequeña reseña de la vida y de la obra de esta persona, que era una cosa muy común para la élite colonial, porque al final muchas veces ellos tenían que volver a España y buscar cosas en España, y entonces necesitaban su relación de méritos. Y bueno, podemos ver un poco más o menos cómo era el estudio de Sor Juana en el cuadro, y lo podemos ver aquí, pero en realidad, ¿qué estoy haciendo? Es que si parece estar hablando con Sor Juana, que nos cuente ella cómo era su despacho. Compré una celda en el convento que había sido de la madre Catalina de San Jerónimo. Tenía una habitación que servía como cocina en el primer piso y un dormitorio en la segunda planta. Todo por 300 pesos, lo que me daba privacidad. Para mi renovación de votos a los 25 años de religiosa, escribí varios textos alusivos y en ninguno abjuré de mi vida intelectual, ni rechacé la literatura, pero sí dejé claro mi deseo de vivir y morir en esta fe, y de dar 1000 vidas que tuviera, y a derramar toda la sangre que hay en mis venas. Ninguna priora me ha negado algo, tampoco ni el arzobispo Aguiar me ha reprochado algo. ¿Elogios de su parte? Ninguno, pero falta no me hacen. Con su venia he escrito 16 piezas escenificables, las mismas que escribí cuando era el arzobispo Fray Payo, mi amigo. La única vez que alguien me prohibió algo fue cuando por algún grave accidente de estómago los médicos me prohibieron el estudio. Después les escribí que era menos dañoso que me los concedieran. Solo así me permitieron volver a leer. Yo, Sor Juana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz del convento de Santa Paula y San Jerónimo de México, no abjuro de la literatura. ¿Para qué escribir solo por lo bonito de las letras, si ya poseo lo hermoso? ¿Para qué escribir solo por lo bello, si ya escribo por lo divino? De ahora en adelante la vida que Dios me dé será buena, como todo lo que de Él he recibido. Tengo 47 años y 27 de monja. Yo quisiera vivir un largo tiempo en este convento, vivir y morir en él, siempre que Dios lo quiera, pero que sea junto a mis hermanas, las que yo elegí. Y se cumplió su deseo, murió en el convento de San Jerónimo, donde allá había vivido casi toda su vida. Y bueno, lo bueno de morir en un convento, especialmente uno de mujeres, es que nunca moría sola, ¿no? Siempre era una hermandad, estaban todas juntas y se acompañaban siempre. Cuando una monja moría, no era una fiesta, evidentemente, pero también era una especie de celebración. Se le volvía a vestir con hábitos de gala y se le volvía a poner una corona de flores. De hecho, hay quien dice que de ahí viene la expresión que alguien muere con olor a santidad, porque se les ponían flores en la cabeza. Y bueno, a mí me llama mucho la atención cuando hablamos de la celda de una monja. Sor Juana nos ha descrito cómo era el sitio donde vivía y uno piensa, bueno, una monja vivía en una celda pequeñita con una cama como mucho, pero en realidad para las élites novohispanas era distinto. Las celdas donde vivían pues eran casi mini departamentos, ¿no? dentro de un monasterio. Tenían una habitación para ellas y muchas veces una para la esclava que las acompañaba, porque aunque había voto de pobreza, casi todas las monjas de la élite tenían una esclava, porque tener un esclavo no se consideraba un lujo, no se consideraba un privilegio. Así de implantada estaba la esclavitud en la sociedad en el pasado, ¿vale? Y bueno, además de ello, Sor Juana pues tenía un estudio. Y aquí hemos querido hacer una pequeña recreación del mismo. Seguramente tendría una mesa de este tipo, un sillón frailero de este tipo también, un brasero para calentarse en las noches de invierno, antes el mundo era más frío, no sé si os acordáis. Seguramente tenía también una cruz que podría ser de madera, podría ser pintada como esta, y algún retrato devocional que en el Museo de América, como no, hemos puesto uno de nuestros estupendos cuadros enconchados que solo tenemos aquí.